Hoy es un buen día para preguntarse, ¿y ahora qué? Pues después del éxito de la misión Artemis 2, bueno, sus 4 astronautas, ya sabes, pues, amerizaron con éxito, los recogieron y han dado una entrevista en la que han contado lo impresionados que han vuelto de su viaje. Contemplar la Tierra desde la Luna, hombre, tiene que ser una imagen que te cambie, ¿no? Que cambie por lo menos la perspectiva que tienes sobre la humanidad. Es que tenían un toque místico, hablando sobre todo Glover. Y lo curioso es que ese mismo cambio lo vivieron los astronautas de las misiones Apolo. Sus vidas cambiaron para bien y, ojo, también para mal. Javier Sierra, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, para Glover bien y para mal. Glover ya era muy religioso, pero yo entiendo que darle la vuelta a la Luna, a mucha gente quizás esto le sorprende, pero hace que te vuelvas más espiritual, cuanto menos. Bueno, Glover, el piloto del Artemis 2, nos felicitó las Pascuas, habló de que Dios era amor y hizo referencias continuas a lo largo de estos días de misión a la Biblia y a su interés por la religión, pero es verdad que en la rueda de prensa que dieron en estas últimas horas, agradecía a Dios en público el haber estado en esta misión y decía que lo que había visto, en fin, era más grande que cualquiera de ellos, que cualquiera de nosotros en realidad, ¿no? Es verdad que él ya iba con una predisposición mística y desde luego la ha multiplicado después de estas horas en la Luna y tengo la sensación, Alberto, y seguiremos este asunto de cerca, que la va a seguir incrementando en los próximos meses y años, ¿no? Pero fíjate, a mí sí que me ha llamado la atención lo que ha sido la reacción de Cristina Koch, ¿no? Que ella es la especialista de misión, la que tenía más experiencia en vuelo espacial de los 4 que iban en la Artemis y que, pues siempre se había mantenido como un poco más neutra. De repente hace una valoración de su estancia allí en torno a la Luna que me gustaría que escucharas. ¿Qué hace a una tripulación? ¿Qué diferencia hay entre una tripulación y un equipo? Y yo pensé, lo tengo. Abrí la boca con confianza para contarles todo lo que sabía sobre ser una tripulación y todo lo que salió de mi boca fue completamente inútil. Cuando vimos la pequeña Tierra, la gente nos preguntó qué impresiones teníamos. Y honestamente, lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra, sino toda la oscuridad que la rodeaba. La Tierra era solo un bote salvavidas colgando, de manera imperturbable, en el universo. Así que puede que no haya aprendido, sé que no he aprendido todo lo que este viaje aún tiene que enseñarme. Pero hay una cosa nueva que sé. Y es que, planeta Tierra, sois una tripulación. Es hipnótico escucharles, ¿eh? Sí, es hipnótico porque ellos vienen con todo el convencimiento de lo que han visto y con la necesidad de transmitirlo, ¿no? Ahí, fíjate, hay 2 palabras que creo en el diccionario que creo que definen muy bien esto, ¿no? Uno, por un lado, es inefable, es aquello que no se puede expresar bien con palabras, es esa sensación que han tenido todos los astronautas a lo largo de estas décadas, cada vez que volvían de la Luna, no terminan de explicar bien, no tienen el vocabulario necesario para configurar una imagen lingüística de lo que han tenido delante. Y la otra palabra que creo que se les aplica muy bien es epifanía, ¿no? Manifestación, aparición, revelación, eso es epifanía en el diccionario de la Real Academia, que quizá en estos 4 es menor que en los de las Apolo, porque los de las Apolo eran pilotos de combate, Alberto. Era gente más dura, acostumbrada a los vuelos de prueba, a someterse a todo tipo de experiencias duras, y su mente estaba centrada en las tuercas y los tornillos. De repente se encuentran con la visión de la Luna y caray, eso lo cambia todo, y con la visión de la Tierra desde la Luna, ¿no? Ahí hay varios ejemplos, alguno muy bonito, por ejemplo, lo que ocurrió en la Apolo 8. Sabes que la Apolo 8 hace un vuelo, bueno, más o menos parecido al de la Artemis 2, no llega a tomar suelo, no pisa suelo lunar, pero sí que ve la Tierra desde el espacio y hace esa primera fotografía que se llama Earthrise, ¿no? El amanecer de la Tierra, que es lo que ha inspirado la mascota del Artemis 2, el muñequito este que estaba flotando todo el rato por ahí, el Rise, ¿no? Bien, es un homenaje a esa fotografía. Una fotografía que nos hizo comprender quiénes éramos los terrestres en medio de
de la negrura que mencionaba Koch. Pero fíjate, quien hizo la foto, Bill Anders, él dice que aquello, no solo la foto, la experiencia obviamente, le hizo comprender cuál era nuestro lugar en el universo, las verdades fundamentales de la vida, y cuando aterrizó, el hombre hizo una carrera pues de mediación, fue embajador de Estados Unidos en Noruega, se ganó fama de hombre cabal, o sea, a él le sentó bien la luna, pero tuvo un problemilla. ¿Cuál? ¿Sabes que cuando estaban dando la vuelta alrededor de la luna, por detrás empezaron a leer el libro del Génesis? Sí. Esto es una anécdota muy famosa, ¿no? Bueno, pues lo que quizá la gente no recuerda es que tuvieron una demanda, una denuncia de una ciudadana americana llamada Madeleine Murray, que era la presidenta de Ateos de América. O sea, ahí hay organizaciones para todo. Bueno, pues esta mujer de Texas apeló a la primera enmienda de la Constitución americana que dice que prohíbe al Congreso establecer una religión oficial en los Estados Unidos por haberla violado al leer el Génesis en una misión que era con dinero público. ¿Sabes lo que pasó al final? Que la Corte Suprema admitió a trámite la denuncia, pero la desestimó porque estaba, esto es muy gracioso, estaba lejos de su jurisdicción. Ajá. Como esto era el espacio, pues la jurisdicción de la Constitución americana no llegaba. Eso no impidió que luego, en el Apolo 11, por ejemplo, Buzz Aldrin se llevara un cáliz y unas hostias, ¿no? Y comulgara después de haber alunizado, ¿no? Lo cual avivó todavía más este debate. Pero fíjate, Aldrin, que hizo esto, tomó la comunión, que se presentó como un buen cristiano, también era un piloto de pruebas, y a este sí que le sentó mal lo de la luna, ¿no? ¿Por qué? Bueno, él se divorcia al regresar, se divorcia porque sabes que después de aquella misión del Apolo 11, Estados Unidos lanza durante algo más de un mes a los 3 astronautas a una gira mundial que llamaban el Paso Gigantesco. Pues fueron días de mucho viaje, de mucha juerga, muchas fiestas, muchas mujeres, y aquello llegó a oídos de la esposa de Aldrin. La esposa de Aldrin se solidariza con las esposas del resto de los otros 2 astronautas, y mientras las mujeres se unían, los hombres se desunían, ¿no? Perdieron un poco el norte, hasta el punto de que Aldrin terminará en un hospital psiquiátrico por sus problemas, y con 42 años decía que estaba vacío, que era como si la Tierra le hubiera castigado por la imprudencia de haberla abandonado, ¿no? Ese era el discurso que había. Michael Collins, que era el que se quedó orbitando en torno a la Luna, esperando que volvieran los astronautas y pudieran regresar a la Tierra, dice que lo que le provocó aquel vuelo del Apolo 11 fue un aburrimiento terrestre. A ver. Ya nada era tan emocionante como lo que habían vivido. Eran pilotos de pruebas, es verdad, algunos siguieron volando, es verdad, y haciendo cosas, pero claro, comparado con lo que acababan de experimentar, pues todo estaba muy, muy por debajo, ¿no? Y dice que ya no se emocionaba por nada. Bueno, él también se divorció, en fin, sus vidas de alguna manera se truncaron. Es que te iba a decir que la historia, creo que todavía nos da tiempo a hablar de... Hombre, deberíamos hablar de Edgar Mitchell, ¿no? Creo que es el 6º que llega a pisar la Luna. Es el 6º. 71. Mira, este caso es distinto porque él es el primero que sube con 2 licenciaturas a la Luna, ¿no? No está tan influenciado por lo militar. Él es un doctor en ciencias por el MIT y va con una idea un poco más poética al viaje. Se lleva incluso una baraja de cartas Zener, que son estas cartas que se utilizan para experimentos telepáticos, ¿no? Con una esfera, unas ondas, una cruz, para que 2 personas que se miren cara a cara pero no vean el contenido de las caras, o sea, de las cartas, puedan adivinarlas. Y se buscó a un medium en la Tierra y en sus horas libres, sin que lo supiera la NASA, hizo experimentos de telepatía. O sea, que él ya estaba con otra cosa en la cabeza. Pero fíjate, pasa 33 horas en la Luna, recoge 43 kilos también de rocas lunares. A la vuelta se divorcia también de su mujer, su matrimonio estalla, pero ya no es por el alcohol y por las mujeres, sino por el ensimismamiento. A ver. Edgar Mitchell
ha tenido una experiencia mística. Dice que ver la Tierra ha sido como si una lámpara que llevara años sin ser enchufada, de repente recibiera electricidad y se iluminara, ¿no? Ese era el símil que él utilizaba para describir lo que le había pasado. Y a partir de ahí tiene la conciencia de que cada partícula del universo, cada átomo, cada pequeña pieza, no solo el planeta Tierra y la Luna, sino cualquier cosa alrededor, en realidad está integrada por una especie de conciencia universal. Que eso en realidad, en la visión de Edgar Mitchell, era Dios. Y funda un instituto para investigar esto, que es el Instituto de Ciencias Noéticas, que todavía hoy funciona y que se dedica a buscar la conciencia detrás de la materia. Es una cosa que aparentemente es muy singular, ¿no? Pues evidentemente eso le cambia a la Luna, le potencia lo que él ya llevaba y se cree hasta casi predestinado a esa misión. Él estaba destinado al vuelo del Apolo 13, ¿no? Pero la tripulación sufrió unos cambios y a él le retrasaron, él estaba en esa tripulación, pues le retrasaron a la 14 y dices que a mí Dios quería que yo viera esto y que a partir de aquí yo empezara a contarlo. Y bueno, esa es la figura de Edgar Mitchell, ¿no? El astronauta místico. Neil Armstrong, por ejemplo, pues no hizo nada de eso. Él se aisló del mundo, se volvió muy taciturno, se volvió a Ohio a dar clases en la universidad y daba muy pocas entrevistas, ¿no? Yo lo conocí a Armstrong. ¿Sí, eh? Sí, yo estuve 3 días con él en Tenerife en el año 2011 y fueron 3 días en los que me sentaba a comer cerca de él, ¿no? Y podíamos conversar, pero es verdad que él conversaba conmigo si yo me dirigía a él como persona, pero si pretendía hacerle una entrevista o grabarle, entonces se cerraba, era muy curioso, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Y luego otros, Jim Irwin. Murió poco después, ¿no? Murió poco después, sí. Creo que un año después. No sé Sí. si es que no me acuerdo si era 2012, pero vamos. Sí, murió muy poco después. Él ya, no estaba en mala forma, pero ya sabes que la muerte te llama cuando murió menos con te lo 80 esperas. y pico. Sí, pero luego otros como Jim Irwin, Apolo 15, por ejemplo, él vio tan emocionante la aventura de la Luna y aquello de que dejaran sus huellas las botas de los astronautas sobre la superficie del satélite, que dijo, oye, después de esto, ¿qué voy a hacer? Que sea más emocionante. Y como él era religioso también, era evangélico, dice, pues voy a buscar las mismas huellas que nosotros hemos dejado en la Luna, pero que sean las huellas de Dios en la Tierra. Y se puso a buscar el Arca de Noé. O sea, esto un día te lo cuento porque también tiene su historia. Por favor, me parece apasionante. De hecho, esa no la conozco. Oye, estoy repasando las fotos de las misiones Apolo. ¿Qué fotografías se sacaron de aquellas misiones y que se ven poco, ¿eh? O sea, es verdad que la calidad con la que hemos sacado fotografías ahora es mucho mayor, pero las fotografías de entonces ya son impresionantes. Sí, están todas en la web del JPL, que se pueden buscar, las de las Apolo, y son emocionantes porque están limpias, procesadas y son originales. Así que sí, se pueden comparar con las actuales. 7.000 han tomado solo de la superficie lunar. Madre mía. Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.